Gracias, hermano Richard. Gracias al Señor por esta oportunidad tan linda que tenemos de compartir la palabra del Señor. Y como bien lo decía nuestro pastor Richard Landeros, vamos a hablar hoy acerca de la definición de la unicidad de Dios. ¿Qué es la unicidad de Dios? Vamos entonces a pasar aquí de una vez a entrar en materia porque el tiempo apremia y vamos a ver hoy la definición de la unicidad de Dios. Quisiera saber si estamos viendo bien ahí las diapositivas para poder... Muy bien, muy bien. Entonces vamos a hablar acerca de la unicidad de Dios en esta hora. Vamos a empezar a definir la unicidad de Dios diciendo que la unicidad de Dios es la doctrina que declara tres cosas. Primero, que Dios es absolutamente uno y único y que no es susceptible de ninguna división. Eso lo encontramos claramente en la Escritura, en textos como Deuteronomio 6:4, el Salmo 72:18, Marcos 12, del 28 al 30 y Gálatas 3:20. Deuteronomio 6:4 es la declaración del principal mandamiento. La ley de Moisés tenía muchos mandamientos, pero el más grande de todos era: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El mismo Señor Jesucristo, cuando le preguntaron por el principal de todos los mandamientos, él dijo que ese era el principal de todos. Lo dijo en Marcos 12, del 28 al 30. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el primer de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo nuestro Señor. De manera que cuando nosotros estamos declarando que Dios es absolutamente uno y único y que Él no es susceptible de ninguna división, estamos basándonos en lo que dice la Escritura. El Salmo 72:18 dice: bendito el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Cuando se dice que es el único, se está excluyendo a cualquier otro. El único que hace maravillas es Dios, de manera que no podemos esperar que otro las haga, porque el único que las hace es nuestro Dios. Entonces, la Biblia dice claramente que Dios es uno y único. Ahí lo encontramos en esas porciones de la Escritura. También la unicidad de Dios dice que el único Dios, que es el Padre invisible, porque la Biblia dice que el único Dios es el Padre invisible. En Juan 17:3 se nos dice la Biblia, se nos dice en la palabra del Señor que Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo el Señor Jesucristo, hablando del Padre. O sea que el Padre es el único Dios verdadero. Primera de Corintios 8, del 5 al 6 dice que aunque haya muchos que en los cielos o en la tierra se llamen dioses o se llamen señores, para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia de Dios, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Sí? Como dice la Escritura, solo hay un Dios, el Padre, del cual provienen todas las cosas. Entonces, la unicidad de Dios declara que el único Dios, que es el Padre invisible, fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. O sea, a nuestro Dios, el Padre invisible, no lo podemos ver por cuanto Él es el Espíritu omnipresente. Por cuanto Él es el Espíritu Santo, no lo podemos ver, ¿sí? Por cuanto Él es el Espíritu que lo llena todo, es imposible que nosotros lo podamos ver porque Él es invisible, pero ese único Dios que es el Padre invisible, que es el Espíritu omnipresente, que es el Espíritu que lo llena todo, ese único Dios fue manifestado en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. Eso lo vemos en Isaías 9:6. Por ejemplo, ese texto de Isaías 9:6 nos dice que el hijo que nos fue dado es el niño que nos fue nacido, ¿sí? Hablando claramente de la humanidad de él, pero también nos dice que por identidad él es el Dios fuerte y el Padre eterno. De manera que entonces la unicidad declara que el único Dios también se manifestó en carne como un hombre, que es Jesucristo, el Hijo visible. También tenemos textos como Isaías 35:4, Isaías 52:6, tenemos Juan 8:40, 20:28, Segunda de Corintios 4:4, Colosenses 1:15,
Colosenses 2:9, Primera de Timoteo 3:16, Hebreos 1:3, entre otros. O sea, la verdad de que Dios se manifestó en carne como un hombre está claramente confesada en la Escritura y nosotros estamos mostrando algunas citas bíblicas, aunque hay muchísimas más, porque la palabra de Dios nos enseña que el que vino manifestado en carne fue el único Dios que existe, el Padre eterno. Hay gente que nos pregunta que dónde dice la Biblia eso. Lo acabamos de leer en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice que el niño que nos fue nacido es el hijo que nos fue dado. Y dice que es el Dios fuerte y el Padre eterno. De manera que ahí ya hay una cita fuerte, contundente, que declara que el que vino a salvar fue el Dios fuerte y el Padre eterno, porque el Dios fuerte y el Padre eterno es el único Dios que existe, como ya lo vimos en Juan 17:3 y Primera de Corintios 8, del 5 al 6. Si alguna persona no está de acuerdo de que el único Dios es el Padre, pues entonces realmente está negando lo que dice la Escritura, fuerte, no negando lo que nosotros decimos, sino negando lo que dice la Escritura, porque Juan 17:3 y Primera de Corintios 8, del 5 al 6, dicen claramente que el único Dios es el Padre, ¿no? No nos podemos inventar una cosa diferente. Jesucristo, la Biblia llama a Jesucristo Dios, porque Jesucristo es Dios mismo, el Padre mismo, ¿sí? Manifestado en carne como un hombre. Por esa razón, a Jesucristo se le llama Dios y también se le llama el verdadero Dios y la vida eterna, porque Jesucristo no es un simple hombre y Jesucristo tampoco es un hombre, no es solamente un hombre lleno de Dios, sino que Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne, el Padre mismo viviendo una vida humana. También la unicidad de Dios declara lo siguiente. Este es el tercer punto dentro de la definición de la unicidad. La unicidad de Dios declara que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación, ¿sí? Ya que cuando Dios se manifestó en carne, Él continuó existiendo como Dios el Padre por fuera de la encarnación, pero de manera simultánea, Él también vino a existir dentro de la encarnación como el hombre Jesucristo, que es el Hijo, Emmanuel, o Dios con nosotros en la forma de un hombre. La palabra del Señor dice en Malaquías 3:6, dice la palabra de Dios, dice, yo Jehová no cambio, dice la Biblia. De manera que esto nos está enseñando que cuando Dios se manifestó en carne, Él no dejó de ser Dios el Padre que lo llena todo. ¿Sí? Jeremías 23:24 dice, no lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. ¿Ustedes creen que el hecho de que Dios se haya manifestado en carne implicó que Él dejó de llenarlo todo? No, Dios siguió llenándolo todo porque Él no dejó de ser Dios cuando se manifestó en carne. Cuando Él se manifestó en carne, siguió siendo Dios que lo llena todo, que llena los cielos, que está en los cielos, que como el Padre sigue existiendo y lo llena todo, pero Él también venía a existir de manera simultánea como un hombre, como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne, que es el niño que nos fue nacido y el Hijo que nos fue dado, ¿sí? Mateo 1:23 dice que por eso al niño nacido, al Hijo dado, se le daría por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay una errónea concepción que piensan que cuando Dios se manifestó en carne, Él dejó el cielo vacío. Pero Dios no puede dejar el cielo vacío porque Dios lo llena todo, ¿cierto? Dios como espíritu lo llena todo, por lo tanto Él no puede dejar el cielo solo. Jamás Dios ha dejado el cielo solo. ¿Sí? Es más, la Biblia dice que Dios está en todo lugar porque Él es el espíritu omnipresente. Lo que ocurrió en la encarnación no fue que Dios dejó de ser Dios, sino que Dios, siendo Dios, asumió además la naturaleza humana, la condición de hijo. Entonces, por eso estamos diciendo en el punto 3 que las diferencias bíblicas entre el Padre y el Hijo se explican por la encarnación. Porque cuando estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios manifestado en carne. Pero cuando estamos hablando del Padre, estamos hablando de Dios en su existencia ilimitada, que lo llena todo. Entonces, aquí tenemos la definición de la unicidad de Dios en estas tres premisas, en estas tres declaraciones, y las estamos sustentando con textos de la Escritura. Vamos a continuar entonces estudiando esta definición de la unicidad. Hemos visto que Deuteronomio 6:4 y Marcos 12 del 28 al 30 dicen claramente, escucha, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
que en hebreo es Shema Israel, por eso le llaman el Shema, ¿cierto? Porque empieza Shema Israel, oye Israel, Shema es oye, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, dice la palabra del Señor, ¿sí? No podemos inventarle, no podemos añadirle a la escritura. La palabra de Dios dice en Proverbios 36, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:6, dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. Y la Biblia dice que solamente hay un Dios, que solamente hay un único Dios, y nosotros nos debemos conformar con esa verdad y no añadirle a la palabra de Dios. Por eso todos los que le añaden a la palabra de Dios van a ser hallados mentirosos, porque hay personas diciendo cosas que la escritura jamás enseñó. La Biblia dice claramente que Dios es uno. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, en la definición de la unicidad tenemos que entender que hay un solo Dios. Ya lo hemos dicho. Pero ese único Dios es llamado por diferentes títulos o por diferentes roles. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el eterno, que Dios es el autoexistente, que Dios es infinito, que Dios es Padre, que Dios es perfecto, que Dios es inmutable, que Dios es justo, que Dios es soberano, que Dios es bueno. Bueno, que en la definición de la unicidad tenemos que entender que es santo, que hay un solo Dios, que Dios es omnisciente, ya lo hemos dicho, que Dios es ese único Dios es llamado Dios es todopoderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que el único Dios es todo eso. ¿Qué tal que nosotros pensáramos que cuando al único Dios lo llamamos el eterno, entonces eso significa que él haya dejado de ser todo lo demás? Que por el hecho de llamarlo eterno, nosotros estemos ignorando que él es todo lo otro, es decir, que él es también autoexistente, infinito, Padre, inmutable, justo. Realmente eso sería un error, porque nosotros sabemos que al llamar a Dios el eterno, aún él sigue siendo todo lo demás que él es. El eterno es un título de Dios que significa simplemente que él no tiene ni principio ni fin. Pero, por ejemplo, cuando nosotros decimos Padre, ¿será que estamos pensando que el Padre es alguien diferente al Eterno? No, de ninguna manera, porque aquel que es el Eterno es también el Padre. Tanto así que la Biblia lo llama el Padre Eterno, para mostrar, ¿cierto?, claramente que no hay ninguna distinción entre el Padre y el Eterno por cuanto son uno y el mismo. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que el Eterno y el Padre son el mismo, ¿sí? Y nosotros no podemos estar pensando que el Eterno sea uno y que el Padre sea otro, porque ninguno de los títulos de Dios hace a una persona divina más, sino que Dios sigue siendo uno, siendo todo eso. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a Dios el soberano, nosotros lo llamamos para reconocer que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que gobierna sobre todo. Él es el soberano, ante el cual todos los poderes están sometidos. Ahora, si nosotros llamamos a Dios el soberano, ¿será que ese Dios que es el soberano es un Dios distinto al Dios que es el Padre? No, no puede ser posible, porque el Padre es también soberano y el soberano es el Padre, también lo podemos decir de esa manera, ¿sí? Entonces no podemos cometer el error de creer que cualquier título de Dios hace a un Dios más o a una persona divina más. Por ejemplo, cuando nosotros llamamos a Dios el Espíritu, ¿qué estamos diciendo? Que Dios es Espíritu, ¿sí? En su naturaleza Dios es Espíritu. Es más, la Biblia lo llama el Espíritu omnipresente, el Espíritu que lo llena todo. ¿Será que cuando nosotros llamamos a Dios el Espíritu y luego llamamos a Dios Padre, tenemos que pensar en dos individuos distintos o en dos personas divinas y distintas en nuestro pensamiento? No, no, porque la Escritura misma nos enseña que el Padre es el Espíritu Santo. Entonces, el único Dios es Espíritu, como también es Padre. Por eso podemos decir que el Padre es el Espíritu. ¿Dónde nos podemos respaldar en esto? Por ejemplo, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana le pidió orientación sobre dónde se debía adorar, si era en el monte donde estaba el pozo de Jacob o era en Jerusalén, Jesucristo le dijo, mujer, viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De cuál Dios estaba hablando Jesús? Del Padre. Si se dan cuenta, del Padre estaba hablando. ¿Por qué razón del Padre? Porque el Padre es el único Dios.
Él dice, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. O sea, ¿cuál es el Dios que es espíritu? Pues el Padre, que es el del cual venía hablando. De manera que nosotros tenemos que ver que el Dios que es el Padre es también el Dios que es el Espíritu. Y no podemos pensar que porque estamos hablando del Padre y estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de dos individuos diferentes, porque el Padre es el Espíritu. Otro ejemplo más, si estamos hablando del Dios bueno y estamos hablando del Dios que es Espíritu, estamos hablando del mismo Dios. No podemos pensar que el Espíritu sea alguien diferente al bueno. Lo que tenemos que entender entonces es por qué razón a Dios se le conoce por cada uno de sus títulos, por cada uno de sus roles, y esto nos va a mostrar, nos va a ayudar a entender que hay un solo Dios. Por cuanto los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo han confundido a la gente, y la gente piensa que cuando se utilizan los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo se están hablando de tres personas distintas, tres individuos diferentes, vamos a hablar de la explicación de esos títulos. Porque, digamos, si le preguntamos a la gente por qué razón a Dios se le llama el Eterno, ellos nos van a dar una respuesta. Si les decimos también que por qué a Dios se le llama Santo, la gente común y corriente nos va a dar una respuesta. Cuando decimos que por qué Dios es omnisciente, nos van a decir que porque lo sabe todo. ¿Sí? Cuando decimos que es omnipresente, nos van a decir que porque lo llena todo. Cuando le decimos que porque es todopoderoso, dicen que porque tiene todo el poder. Pero generalmente la gente tiene muchas dificultades para entender por qué a Dios se le llama Padre, por qué a Dios se le llama Hijo y por qué a Dios se le llama Espíritu. Y por esa razón es que ellos han pensado en algunas oportunidades que el Padre es una persona diferente al Espíritu y que el Espíritu es una persona diferente al Hijo, porque ellos están tomando tres títulos de Dios para pensar erradamente en ellos como personas divinas, cuando la Biblia nunca ha sugerido semejante cosa. Vamos a mirar aquí entonces rápidamente las definiciones de Padre aplicadas a Dios, de Hijo aplicadas a Dios y de Espíritu Santo aplicadas a Dios. Vamos a mirarlas. La Biblia llama a Dios el Padre porque Dios tiene una relación paternal con nosotros. Así de sencillo, fácil, ¿cierto? O sea, nosotros somos hijos de Él y Él entonces es nuestro Padre. Él es nuestro Padre espiritual. Textos para demostrar esto son Hebreos 12:9, Juan 1 del 11 al 13, Segunda de Corintios 6 del 17 al 18 y Primera de Juan 3:1. No cuento con el tiempo ahora para poder profundizar y leer cada una de estas porciones de la Escritura, pero ahí se las estamos mencionando para que usted pueda comprobar con más tiempo en su estudio personalizado. A Dios también se le llama Padre en la Escritura por ser nuestro creador o nuestro originador. Cuando alguien ha sido el que empieza algo, se le llama a ese que empezó algo, se le llama el padre de ese algo que empezó. Por ejemplo, a Simón Bolívar, a Antonio Nariño, a Francisco de Paula Santander se les llaman los padres de la patria, los padres de la patria de Colombia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos empezaron esta patria en unas guerras que hicieron de independencia contra el Imperio Español y entonces empezó esta patria que se llama hoy en día Colombia, ¿sí? Entonces, de la misma manera, a Dios también se le llama el Padre por ser el creador o el originador de todo. Deuteronomio 32:6 tenemos como prueba, Malaquías 2:10 e Isaías 64:8 nos están mostrando claramente ahí que a Dios se le llama Padre por ser el creador de todo. También la Biblia dice que Dios es nuestro Padre por ser nuestro sustentador. ¿Quién es el que está llamado a sustentar una casa? A traer el alimento, a traer el vestido, a traer las cosas básicas de una casa. ¿Quién es? Pues el Padre. Entonces, de la misma manera, a Dios se le llama Padre por ser nuestro sustentador. Hasta la gente que poco conocimiento tiene de Dios sabe que cuando le va a pedir a Dios el sustento, el abrigo, le dicen papá o le dicen padre. Padre, ayúdame, ¿cierto? Porque de esa forma están conmoviéndolo a él, porque la persona se está confesando como hija de Dios, de manera que ¿en quién esperan los hijos? En su padre. Y entonces, por esa razón, a Dios se le llama Padre porque Él nos sustenta. También a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro cuidador. Tenemos textos como Santiago 1:17 y Lucas 11:4 que muestran perfectamente que a Dios se le llama Padre por esa razón. ¿Por qué a Dios se le llama Espíritu?
Bueno, pues porque en su naturaleza, o ¿por qué se le llama Espíritu Santo? Porque en su naturaleza Dios es espíritu, ya lo dijimos, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. También tenemos 1 Corintios 2 del 10 al 11 para sustentar lo mismo. Y en su estado moral, Dios es santo. Eso lo dice Apocalipsis 15:4. Dice, porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¿Por qué se le llama también a Dios el Espíritu Santo? Pues porque Él es invisible, ¿sí? Y entonces, al ser invisible, entonces es como el viento. La palabra ruach en hebreo y la palabra neuma en griego, que traducen ambas espíritu, también se traducen como viento y quiere decir que Dios es como el viento. Él es invisible, al viento no lo podemos ver, pero sí se puede sentir. Entonces, por eso a Dios se le llama el Espíritu Santo también en el sentido de que Él es invisible, pero se puede sentir. También se le llama el Espíritu Santo porque Él es omnipresente, ¿sí? Mire que la Biblia dice en el Salmo 139, del 7 al 10, hablando de la omnipresencia de Dios, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y a dónde me apartaré de tu presencia? Y la respuesta es que en ninguna parte, porque Dios está en todas partes. O sea que no nos podemos apartar de Él y por esa razón a Él se le llama el Espíritu Santo. Hay muchos espíritus, desde luego hay muchos espíritus, pero los demás espíritus no son omnipresentes. El único espíritu omnipresente es Dios y Él puede estar en todo lugar. Pero presten muy buena atención, Dios es omnipresente o puede ser omnipresente porque Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo que lo limite, ¿sí? También a Dios se le llama espíritu porque Él llena a los hombres. 1 Corintios 3:16 y 6:19 dicen que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Por eso es que cuando una persona quiere ser llena de Dios, nosotros le decimos, sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Por cuanto Él es espíritu, entonces Él puede venir, habitar dentro de nosotros y convertirnos a nosotros en templos de Él. Por eso nosotros somos entonces, por esa razón, templos cuando viene el Espíritu de Dios a morar en nosotros. Y otra de las razones por las cuales a Dios se le llama espíritu es porque Dios está en actividad, ¿sí? El Espíritu de Dios viene desde los cielos y se manifiesta en la tierra, mostrando su actividad y su poder. Por eso en Génesis 1 del 1 al 3 dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía, ¿sí? Sobre la faz de las aguas. Porque como Dios estaba creando, entonces el Espíritu de Dios era el que él hacía, porque Dios es Espíritu y entonces el Espíritu de Dios creaba y hablar del Espíritu Santo es decir que Dios está en actividad. ¿Por qué a Dios se le llama hijo? ¿Por qué a Dios se le llama hijo? Bueno, se le llama hijo porque Dios se manifestó en carne como un hombre perfecto. Tenemos ya citas que hemos mencionado anteriormente, pero que las volvemos a decir acá. Primera de Timoteo 3:16, Efesios 4:13, Efesios 2:14, ¿sí? Dios se manifestó como un hombre perfecto que es el postrer Adán. Lucas 3:38, de una manera hermosa, llama a Adán, al primer Adán lo llamó hijo de Dios. O sea, el primer Adán fue llamado hijo de Dios, como lo dice Lucas 3:38. Y 1 Corintios 15:45 dice que Jesucristo es el postrer Adán. Si Jesucristo es el postrer Adán, entonces él es llamado hijo de Dios en razón a su humanidad. ¿Sí? O sea, Dios es llamado hijo de Dios porque él se manifestó en carne, como el postrer Adán. Por eso a él le llamamos hijo en esa manifestación en carne, como el postrer Adán, que vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. El primer Adán perdió el paraíso, entonces Jesús, como el postrer Adán, viene a recuperar el paraíso para todos los hombres. Cuando todos nosotros llegamos a ser hombres y mujeres de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros llegamos a ser hijos de Dios también. Por esa razón, a Jesús se le llama, o a Dios se le llama hijo, porque Él vino a ser nuestro pariente redentor. Miren ustedes, el pariente redentor, ¿qué era? Era una ley que había en la ley de Moisés, que era una sombra o figura de la verdadera redención que nosotros tuvimos en Cristo, que enseñaba que si había alguien en el pueblo de Israel que había quedado arruinado o esclavizado, un pariente cercano debía redimirlo, debía rescatarlo. La palabra de Dios nos dice entonces que toda la humanidad cayó bajo la esclavitud del pecado, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado.
Entonces la palabra de Dios nos dice que nuestro Dios vino en la forma de un hombre santo, en la forma de un hombre inocente, porque no había ningún hombre que pudiera pagar el rescate por los demás hombres, por cuanto todos estaban esclavos del pecado. Entonces, ¿qué puede hacer un esclavo por otro esclavo? Nada, porque si ni siquiera tiene para redimirse a él mismo, ¿cómo va a redimir a otro? Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros hemos sido redimidos no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso necesitábamos la sangre derramada de un hombre santo, de un hombre puro, de un hombre inocente, y como no había ninguno, Dios mismo se manifestó en carne para venir a dar ese sacrificio que nosotros necesitábamos, y Él se convirtió en nuestro pariente redentor. O sea que así como Él es hijo de Dios, nosotros cuando venimos a Cristo también llegamos a ser hijos de Dios. ¿Sí? Por eso es que eso está significando que el Hijo de Dios está significando que Él es el varón perfecto, santo y sin pecado. ¿Sí? ¿Qué tal que nosotros dijéramos que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, también nos estamos convirtiendo en una segunda persona divina o distinta o cosas por el estilo? No tendría ningún sentido. Pero hijo de Dios quiere decir que Dios se identificó con nosotros. ¿Por qué también se le llama a Dios el Hijo? Porque Dios al manifestarse en carne llegó a ser nuestro hermano primogénito, o el primogénito entre muchos hermanos que también son hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:17 que Él es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí se dan cuenta? O sea que se le llama hijo de Dios porque así como usted y yo cuando creemos en Jesús llegamos a ser hijos de Dios, entonces Él se hizo como nosotros. Se hizo en todo semejante a sus hermanos, nos dice la Biblia en Hebreos 2:10. En todo semejante a sus hermanos, porque Él es el hermano mayor. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, Él es el hermano mayor, el hijo de Dios mayor. ¿Sí? O sea, todo lo que quiere decir de Dios como hijo nos está mostrando que Dios fue manifestado en carne. Esa es la verdad que nos está enseñando la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender qué significa cada título de Dios. Ya vamos terminando acá, vamos a ir terminando acá. Vamos a entrar rápidamente en un texto como el de Mateo 28:19, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay gente que nos dice, ahí están los tres. Y uno dice, pero ¿cuáles tres? Si la Biblia dice que Dios es uno. O sea, no piense lo que la Biblia no dice, para que, dice la Escritura, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahí no hay ningunos tres, ahí hay uno. Uno que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es uno solo, porque ahí está, incluso sabemos que es uno solo porque dice en el nombre, se está refiriendo a un solo nombre, por lo tanto un solo ser. ¿Qué tal que nosotros tomáramos otros textos de la Escritura, por ejemplo, Génesis 49, el 24 al 25, y dijéramos que ahí están los cinco? Porque dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, 5, el cual te bendecirá. Entonces, ¿qué tal que nosotros miráramos este texto y dijéramos, ahí están los cinco? ¿Sí? O sea, cuando una persona mira textos como el de Mateo 28:19 y dice que ahí están los tres, es porque él está, digamos, afectado ya por una idea extrabíblica que lo llevó a pensar que habían tres cuando no los hay. Porque si así fuera, entonces aquí hay cinco. Y más aún, en este texto de Isaías 54:5, entonces habrían seis. En un solo versículo de la Biblia, miren ustedes, entonces habrían seis. Ya que dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Vea, 6 referencias al único Dios. O sea que nosotros no debemos angustiarnos de que en Mateo 28:19 diga Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque en Isaías 54:5 también encontramos que dice tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra. Y resulta que en la Biblia, esa es la costumbre en la Biblia, que usted encuentra al único Dios llamado de muchas maneras en porciones pequeñas de la Escritura. Entonces, eso es una constante en la Escritura. ¿Qué tal que uno dijera que entonces en cada oportunidad que se encuentra varios títulos de Dios es porque hay más personas divinas y distintas? Sería un terrible error. Por eso la gente a veces
reinterpreta textos que hablan que mencionan Padre, Hijo y Espíritu Santo, creyendo que hay tres, no porque la Biblia diga que hay tres, sino porque ellos ya están introduciendo una idea extraña en la escritura que aprendieron por fuera de la Biblia y ellos quieren que la Biblia diga lo que ellos quieran imponerle. Pero la palabra de Dios nos sigue diciendo la grande verdad de que solamente hay un Dios y que el único Dios fue manifestado en carne para nuestra salvación. Hasta aquí entonces esta definición de la unicidad y espero que haya sido de grande bendición para todos ustedes. Dios les bendiga.